Hola, ¿cómo están? Pues de nuevo aquí haciendo un nuevo video sobre mi tema columna, que es, como saben, las redes sociales y la IA. ¿Cómo ven esta gorrita? Está linda, ¿no? Es gracias a mi patrocinador Exbordados, muchas gracias. Estaremos regalando estas gorritas, aún no me llegan, pero en cuanto me lleguen estaremos haciendo dinámicas en el transcurso de mis videos para regalarlas y pues generar más audiencia, ¿no? Eh, Oigan, pues la verdad es que mi segundo video también estuvo muy bueno. Tuvimos muchos views. Todo esto va arrancando bien. Muchas gracias por la respuesta. Eh, pues listo, el tema del día de hoy, chicos, pues veamos, empezar a hablar de entrada ya de los dos temas, de las dos herramientas las cuales estoy exponiendo en mis videos, ¿no? Voy a empezar a reducir también el tiempo de mis videos para que sean más atractivos y más y que se puedan digerir también más fácil. Estuve platicando con ChatGPT, estuve mejorando también ya algunas cosas de mi canal, eh, la estructura de mis videos han ido mejorando. ChatGPT me ha estado dando todas las instrucciones que yo debo considerar para que todo esto salga bien, ¿no? Eh, Como les decía, y quiero recalcarles, mis objetivos en estos videos son, uno, demostrar que usando estas herramientas, por ejemplo, podemos llegar a influir en un segmento de población, ¿no? En una cantidad de personas X. Esto que estoy haciendo es para demostrar que yo con cero recursos no estoy invirtiendo nada más que en mi microfonito. Por ejemplo, pagué el ChatGPT. Les voy a dar esas cifras, por ejemplo. De micrófono fueron como 500 pesos. Del el pago de ChatGPT, que es el pago más bajo que, que tiene ChatGPT, son 400 pesos. Pues tengo un cuaderno, una pluma, tengo unos micrófonos, también compré unos micrófonos inalámbricos que uso para, o que voy a estar usando para las entrevistas que ya viene, ya estoy por publicar la serie Los que sí pagamos impuestos, donde voy a estar entrevistando a diferentes profesionistas. Y bueno, pues no he invertido más de 1,500 pesos. Bueno, mi internet tal vez es un paquete que tengo de casa, el cual uso para pues, poder estar haciendo este contenido, ¿no? Es muy baja la inversión y después lo voy a llevar a otros temas domésticos, ¿no? Porque recuerden que mi contenido está enfocado a gente cotidiana, gente que como tú, como yo, que trabajamos, que todos los días estamos pues luchando por estar mejor. No, en este espacio no van a caber famosos, no van a caber millonarios, no van a caber nada de eso, ¿no? Ni tampoco hacia el otro extremo, ¿no? Todo va a ser en la medianidad. Creo que es en ese segmento me voy a mantener. Y pues bueno, el día de hoy les quiero hablar de ya de entrada de los dos temas columna que son los que estoy planteando para este proyecto, ¿no? Uno son las redes sociales y la inteligencia artificial, que son los dos temas que van a ser, vamos a estar hablando todo el tiempo sobre eso, ¿no? Y quiero partir de algo que comenzó hace como 20 años, que fue pues la creación o el comienzo del Internet. Y aquí me voy a remontar un poquito a una experiencia personal que yo tuve, ¿no? Yo tengo tres hermanos más. Mi hermano el mayor para ese entonces trabajaba en una empresa que ya ni existe, que se llamaba Avantel, que era de las empresas, pues en ese entonces, pues más importantes del área de las telecomunicaciones y de todos estos servicios domésticos como el Internet, por ejemplo, telefonía y televisión, ¿no? Entonces, Avantel en esos tiempos era uno de los proveedores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ahí trabajaba mi hermano. Entonces, mi hermano tenía una computadora la cual me regaló, o la tenía ahí en la casa, no me acuerdo, era una laptop de estas blancas IBM, no puedo decir que era
grande, porque no, era tamaño normal, al tamaño normal de una laptop actual, pero sí puedo decir que era muy de las primeras laptops que salían o que salieron en ese entonces, ¿no? Le estoy hablando de hace como 20 años, no, como 15 años. Y bueno, ¿cómo nos conectábamos a internet? Pues conectabas un cable de red, un cable con un conector RJ45 en los ambos extremos, ponchado, lo conectabas a tu nodo, al nodo del teléfono y el otro extremo a la computadora. Y entonces empezaba a sonar un sonido como este, ¿no? Como ese. Literal lo que hacía era generar una llamada y entonces se enlazaba a una dirección IP y esa dirección IP pues ya empezaba a traer datos hacia tu computador y entonces podías tener acceso a internet, ¿no? ¿Cuál fue mi primer red social? Mi primer red social, me acuerdo perfectamente, fue Messenger. Entonces tú creabas un correo en Hotmail y entonces Hotmail te daba acceso al Messenger, ¿no? Entonces yo me acuerdo que con mis amiguitos de ese entonces pues chateábamos a través de Messenger. Y desde ahí comenzaba varios aspectos a través de las redes sociales, ¿no? Una era la interconectividad. Ya había interconectividad a través de datos de internet con otras personas. Esto pues fue para mi gusto, la primer cuestión que vino a revolucionar esto de la comunicación. Antes, a mí no me tocaron, fíjense, no me tocaron los primeros celulares, ¿no? Yo me acuerdo del celular más viejito que yo recuerdo haber visto, era un Nokia, pero ya era un Nokia, pues ya compacto, ¿no? A mí no me tocaron esos tabicotes enormes, los llegué a ver, pero ya no funcionaban. Entonces, ya era un teléfono celular compacto, no era touch, no era para nada, digamos, inteligente, solamente era un teléfono para llamar, para recibir SMS o mensajes. Y ya, si a lo mucho tenía el jueguito de la viborita, ese que todos conocemos, era muchísimo. Pero ya empezaba a revolucionar todo esto de las telecomunicaciones y de las comunicaciones a través de mensajes y de aplicaciones como esta, ¿no? Que era Hotmail a través de su aplicación de Messenger. Entonces yo, por ejemplo, me comunicaba mucho con mis amiguitos a través de Messenger y algo que me encantaba hacer era enviarles zumbidos, ¿no? No sé si se acuerdan de esto de los zumbidos, porque les mandabas un mensaje y se tardaban en contestar, entonces les mandabas un zumbido para que te hicieran caso, ¿no? Es algo que me acuerdo muy divertido. De ahí ya empezaba a ver yo más tecnología, por ejemplo, y pongo en referencia a mi hermano porque era lo que yo vivía en ese momento, ¿no? El famoso eh, Viper o Viper o como le quieran llamar, en ese entonces nosotros le llamábamos Viper, que era un dispositivo que era muy común que la gente que tenía Viper lo trajera como un ganchito al cinturón del pantalón. Y entonces ese ganchito en el cinturón del pantalón anclaba el Viper a ti mismo. Entonces, cada que sonaba, era un mensaje, ¿no? El mensaje, según yo recuerdo, era limitado a ciertos megabytes, o sea, no podía ser un mensaje tan largo tampoco, pero eran mensajes más que nada como de emergencia, ¿no? Por ejemplo, si estabas en el trabajo, oye, vente a la oficina, y entonces hacías una llamada, te contestaba una operadora, una persona, y te decía, ¿a quién le quieres mandar mensaje? No, pues a Fernando Guerra, ¿no? Por ejemplo, a mi hermano. Dame creo que sí había como un número, un código, algo, no recuerdo bien, entonces tú dabas esa clave y entonces se criptaban ese mensaje para ese equipo. Y ya le decía, oye, márcale a mi mamá, ¿no? O oye, o comunícate a la casa. Y ya. Entonces él le llegaba a ese beeper y veía el beeper, presionaba un botón y le decía, tienes un mensaje de tal persona. Y entonces veía este mensaje, comunícate a la casa, ¿no? Y entonces ya agarrabas el celular y te comunicabas. No sé si alguien tuvo Viper o todos, yo lo vi, yo no tuve, pero lo vi a través en este caso de mi hermano, ¿no? Que era, en ese entonces trabajaba para esta empresa que era pues, de las reconocidas de este tipo de tecnologías cuando comenzaba el Internet. Fueron mis inicios en el Internet. Después recuerdo, pues ya los teléfonos vinieron evolucionando un poco más.
ya tenías internet satelital, ¿no? A través de chip. Los primeros celulares que yo recuerdo eran estos StarTAC, que eran como estos de sándwich negros. em, Son los primeros que yo recuerdo. Después de la primera generación que eran los tabiques, ¿no? Y luego los tabiques compactos, porque había unos tabicotes enormes y luego tabicotes, pero compactos, que en ese entonces creo que dominaba mucho Nokia, ¿no? Me acuerdo de la marca Nokia, que tenía este tipo de teléfonos. Ya después, bueno, StarTAC, los de Sandwich, no me acuerdo bien las marcas. Igual dejo este espacio de marcas y todo para que me los pongan en los comentarios, y pues armemos debate, ¿no? Pues chisme, ¿no? Sí, me acuerdo de esos teléfonos celulares que ya les ponías una tarjeta SIM, empezaban las tarjetas, antes las tarjetas SIM eran grandes, ¿no? Y después fueron haciéndose más pequeñas también. Y estas tarjetas SIM, pues ya te incluían cierta cantidad de datos, megabytes, pero era muy poco, ¿no? Yo el primer teléfono que tuve fue un W600 de Sony Ericsson, creo que se llamaba en ese entonces la marca, que era que ya un poquito más novedoso, ¿no? Se abría así como, tenía como una bisagra en medio y se abría así como girando, rotando. Y ese fue el primer celular que tuve, era un W600 y tenía un audio increíble. Creo que tenía 5 o 6 bocinas y entonces podías cargarle 5 canciones, ¿no? Que yo descargaba en ese entonces en una aplicación que se llamaba Ares. Seguramente muchos vamos a recordar esta aplicación, ¿no? Descargabas videos, música, todo lo descargabas a través de Ares. Era complicadísimo guardar todo lo que descargabas, porque yo tenía, no sé, como llegué a tener, yo creo, como unas 10 memorias, en ese entonces eran de 2.5 de 8 gigabytes, que era un montón. Entonces, pues tú tenías 5 o 10 canciones, a lo mejor algún video o algo que descargabas de la web y lo tenías en esas memorias. Y entonces ya lo ponías en tu PC y reproducías en el reproductor de Windows esa música o bien algún video, ¿no? Eh, Esos eran antes. Después, ya que surge el Internet y empezamos a ver estas tendencias, pues bueno, ya empezaron las redes sociales. Una se las acabo de mencionar, que era el Messenger de Hotmail, revolucionando la comunicación totalmente, porque en ese entonces, bueno, yo no laboraba, no tenía noción de lo que era un trabajo porque yo era estudiante, pero pues me imagino que en las empresas fue totalmente útil, ¿no? Porque pues ya te podías comunicar incluso entre estados dentro de la República Mexicana con trabajadores de otros estados para platicar temas laborales, problemas, solucionar problemas, etcétera. Entonces ya empezaba entonces esta red social a revolucionar el tema de la intercomunicación. Y ya después vinieron otras, se empezaron a crear, me acuerdo de High Five, el primer Facebook para mí. Yo tuve High Five, después se eliminó High Five, vinieron otros como de videos, como de, sí, de creación de videos, y entonces tú ponías videos como tipo TikTok, ¿no? Al día de hoy. Y entonces se ha venido revolucionando todo este tema de las redes sociales y de la creación, pero vuelvo al punto, la creación del Internet vino a abrir todo esto. Al día de hoy, yo creo que ese fue un cambio generacional tecnológico muy grande. Y no solo en el ámbito personal, sino en la industria, en la corporación, en el ámbito personal, en todos los ámbitos. O sea, de verdad, el Internet vino a revolucionar en todos los segmentos la vida del humano. Em, hay una frase que actualmente está mucho ahí en redes y en el aire, que es la IA, la inteligencia artificial, va a venir a generar o va a reproducir mucho más multimillonario o millonario que lo que fue el Internet hace 20 años. Yo creo que sí, sinceramente estoy comprobando y yo creo que sí. Ahorita la verdad es que estoy interactuando con la inteligencia artificial, pero les estoy, les estoy
presentando cosas muy básicas. O sea, es 0.001% del potencial que tiene la inteligencia artificial. Actualmente yo estoy investigando en qué aplicaciones industriales se está utilizando la inteligencia artificial y es algo inorbitante, algo que no podemos imaginar. De verdad, es gigante. Esta cosa es enorme. La vemos ya actualmente, por ejemplo, en temas de guerra. Temas de guerra, ahorita los conflictos que hay en el mundo, ya está interactuando la inteligencia artificial con los misiles, con la localización GPS, etcétera, para poder dar con objetivos de una manera más certera, de una manera más limpia. Em, yo sí creo y considero que esto de que sí va a generar millonarios, va a ser más fácil generar millonarios o gente con recursos económicos importantes, la IA va a revolucionar todo esto, ¿no? Porque la IA actualmente ya se está, no solo en este aspecto global de guerras, eso creo que es el extremo ahorita, pero ya muchas empresas empiezan a adoptar la inteligencia artificial como herramienta de trabajo. Por ejemplo, en la industria manufacturera he llegado ya a ver, antes yo soy ingeniero mecatrónico y, por ejemplo, trabajé para la industria manufacturera esbelta, ¿no? En producción, por ejemplo, yo trabajaba en una máquina de extrusión y soplado. Estas máquinas lo que hacen es generar las botellas, por ejemplo, para envasar leche. Trabajé para una empresa lechera. Entonces, yo operaba una de estas máquinas para producir las botellas de litro, de galón y de cuarto de litro para envasado de leche. Y es de esta botella de plástico. Es un polipropileno o biopolipropileno, no me acuerdo bien el plástico que era. Pero bueno, en fin, para estas máquinas eran controladas a través de PLCs. PLC es un controlador electrónico, el cual se encarga pues, de la operación de esta máquina, ¿no? Para que produzca estas botellas. Después tal vez haremos un video acerca de los PLCs y de todo esto que les estoy platicando, pero ahorita es para ilustrar. Era sumamente imposible para nosotros, aunque sabíamos cómo programar un PLC. No podíamos programarlo. Para programar un PLC necesitas el programa de la marca del PLC, necesitas el intermediario para comunicarte del PLC con la computadora, el software, etcétera. Se necesitan muchas cosas para programar un PLC. Entonces, además, necesitabas tú tener, digamos, la base de la programación, porque pues, considerar todo lo que llevaba la programación de una máquina, pues era imposible para alguien que, o sea, no era como que la pudieras programar de cero y ya iba a quedar, no, tenías que tener como la base, el machote y ya nada más corregir tal vez el punto en el que estabas identificando el problema, ¿no? Pero bueno, para nosotros era imposible reprogramar o programar un PLC. Podríamos tal vez hacer actualizaciones de firmware, que firmware es la programación, pero no se nos permitía, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial es sumamente sencillo. Los brazos robóticos que arman coches, por ejemplo, para programar eso será algo similar a lo que les acabo de platicar con los PLCs. Tú tenías que aprender un lenguaje de programación, el cual dictaba reglas digamos, como de ortografía, eran las sintaxis, tenías que contemplar, no equivocarte, poner puntos y comas, guiones, corchetes, etcétera, de un orden en específico. Si tú te equivocabas con un espacio, ya no quedaba el programa, ¿no? Entonces era muy complicado programar. Al día de hoy, la inteligencia artificial te reduce el trabajo a nada. A mí en la universidad me gustaba mucho una plaquita de programación que usábamos para la escuela que se llama Arduino. Y entonces Arduino pues, es un lenguaje de programación. Tienes que aprender un lenguaje de programación, o antes tenías que aprender un lenguaje de programación para poder programar un Arduino y pues automatizabas cosas, ¿no? Encender una lámpara automática con un aplauso, con voz, con lo que sea. Lo puedes hacer con Arduino, controlar un motor, también lo puedes hacer con Arduino, digo, para fines académicos, ¿no? Perdón. Yo programaba Arduino antes en la universidad y
y pues traía fresca el lenguaje de programación, ¿no? Aprendí a programarlos y hice varios proyectos. Al día de hoy, hace poco, de hecho, me puse a programar Arduino, tengo ahí mis cosas de Arduino, y no me acordaba, ya se me había olvidado, ¿no? Entonces, pues me puse a leer, descargué libros y me puse a leer, eh, pues para recordar el lenguaje de programación de Arduino, y me tomó, no sé, una semana, fácil, una semana, para hacer el control de un motor, porque ya no me acordaba, sinceramente. O sea, y aparte ya salieron muchas librerías y cosas nuevas que pues, yo ya no conozco, ¿no? Y ya no conocía, que conocía antes, pero que ya no conozco ahora. Entonces, también es un tema de actualizaciones. Entonces, fue cuando yo empecé y dije, pues si ya tengo a ChatGPT, ¿no? ¿Por qué no le pregunto a ChatGPT? Y empecé a indagar en la inteligencia artificial y le preguntaba, oye, hazme un programa para controlar el motor NEMA tal y quiero que un botón funcione para girar a la derecha y otro botón para girar a la izquierda. Y en un minuto, en 2 minutos, ya tenía el programa hecho. Lo que a mí me tomó una semana, en 2 minutos ya estaba. O sea, es una reducción de trabajo impresionante, ¿no? Y es por eso que yo les digo que sí creo lo que he leído, que va a venir a revolucionar, es otro cambio generacional tecnológico muy grande, el hecho de las redes sociales y la inteligencia artificial. Hace un momento yo tenía una llamada con uno de mis amigos, de mis mejores amigos que tengo, y platicábamos sobre pues, esto que estoy haciendo de este proyecto, ¿no? Y fíjense que salieron temas muy interesantes en donde planteábamos pues que esto de la inteligencia artificial, las redes sociales. Y él me decía que pues también hay muchas cosas malas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ambas. ¿Por qué? Porque si bien las redes sociales te ayudan a impulsar cualquier proyecto que tengas, sea negocio, sea proyecto académico, sea cualquier tipo de proyecto que tengas, desde lo más básico hasta lo más complejo, las redes sociales te van a ayudar a impulsarlo. Te van a ayudar a darle promoción, te van a ayudar a generar ventas, te van a ayudar a hacer marketing, te van a ayudar a darte imagen, a atraer clientes. Eso te van a ayudar las redes sociales. Y la inteligencia artificial te va a ayudar a implementarlo y hacerlo, a reducir el tiempo de implementación considerablemente en el proyecto que tú me digas. Lo vas a poder hacer considerablemente y de calidad, ¿no? Entonces, esto, si bien puede llegar a ser muy bueno, pero también puede llegar a ser muy malo. ¿Cuáles son esas cosas malas? Bueno, yo actualmente veo que las redes sociales se pueden llegar a usar para tres. Hay miles de cosas malas, ¿no? Pero digo, las más peligrosas es manipulación. Eh, yo creo que, por ejemplo, un gran sector de la política global, no solo de un país, sino global, utiliza redes sociales para manipular, para controlar, para difundir, para todo lo que tenga que ver con política a través de redes sociales. Yo, por ejemplo, les dejo una pregunta ahí para los comentarios de un caso muy en particular. Al inicio bueno, allá hace 4 años en Estados Unidos, de este nuevo mandato de Donald Trump en Estados Unidos, al inicio veíamos que era muy amigo del magnate ahora, del número uno hace pocas semanas, dueño de Tesla, dueño de SpaceX, incluso de redes sociales como X. Este magnate, el cual al inicio del mandato con Trump lo veíamos muy amigo. De hecho, Donald Trump lo invitó a participar en su equipo de políticos. Pasaron pocos meses y se pelearon. Se pelearon, hicieron ahí una polémica y entonces el chiste es que ahora Donald Trump estaba peleado con Musk y se distanciaron y entonces Musk decía que ya no apoyaba a Trump, incluso llegaron a salir cosas así, que se habían peleado, ¿no? Al día de hoy, Musk es el millonario número uno con el primer registro en la historia del mundo con una fortuna que ya menciona los trillones de miles, los trillones de dólares, ¿no? Entonces, es el primer magnate que llega a una cifra así
Y qué raro, ¿no? Qué raro que de repente son amigos, luego se pelean y yo creo que eso, por ejemplo, utilizan redes sociales para manipular, para generar tendencias de mercado y entonces generen beneficio hacia ellos, ¿no? Tú puedes, por ejemplo, actualmente, como sabemos, esto de comprar acciones a través de aplicaciones para comprar acciones de empresas y estar en bolsa y pues ser partícipe del mercado financiero, ya sea algún mercado financiero, pues se ha convertido en una práctica mucho más sencilla. Antes era imposible para un, un mortal como yo, pero actualmente cualquier persona puede incluso comprar acciones y estar participando en la bolsa de valores de algún país. Ellos manipulan y convierten eh, tendencias. Es decir, al decir algo, estas personas pueden generar tendencias que hagan moverse las bolsas, que la gente provoque sacar su dinero o meterle más dinero. Esto hace más ricos a alguien, o puedes generar esto, ¿no? Puedes generar esta situación manipulando redes sociales con ayuda de inteligencia artificial. ¿Cómo? Con la inteligencia artificial puedes generar contenido para descontrolar, para malversar. Y a través de las redes sociales impulsas todo ese contenido y entonces generas tendencias. Y entonces la gente pues hace eso de la tendencia, ¿no? Saca dinero, mete dinero, se mueven las bolsas. No sé cómo lo hagan, sinceramente es algo que no me interesa, pero a mí se me hace muy raro. De repente son súper amiguis. Este cuate le inyecta dinero obviamente le inyectó dinero a la candidatura de Donald Trump. Después se enojan, se distancian. Acto seguido, este cuate es el primer millonario del mundo. Obviamente no es coincidencia, no es algo, es manipulación. Para mi gusto, ¿no? No lo puedo controlar, no lo puedo comprobar, pero yo lo creo. Entonces, bueno, esto es algo que es difícil de comprobar, pero esto es un ejemplo ilustrativo de cómo puede llegar a ser o cómo puede alguien llegar a manipular a través de estas dos herramientas. Y eso es uno de los más grandes riesgos que hay con estas herramientas. No todo es bueno, ¿no? Sí, entonces, esto es un ejemplo ilustrativo, no sé si es cierto o no, pero es un ejemplo ilustrativo en el cual les puedo yo decir cómo es que podemos llegar a hacer estas malas acciones con estas herramientas, ¿no? Sin embargo, también creo que es importante recalcar que yo creo que son más las cosas buenas que las cosas malas, pero las cosas malas tienen mucho más peso. Entonces, otra de las cuestiones, por ejemplo, ¿no? Ahora con las redes sociales es que ya hay mucha creación de bots. Por ejemplo, yo con la inteligencia artificial puedo crear bots. Crear bots, no sé cómo se crean, sinceramente, pero entiendo el concepto de bot. El concepto de bot es cuentas con correo electrónico ficticias artificiales, que no es una persona la que se está registrando, por ejemplo, a ese correo de Gmail, sino una inteligencia artificial, por ejemplo, puede estar creando correos falsos para adquirir suscripciones de aplicaciones. Por ejemplo, YouTube. Por ejemplo, hay bots en YouTube los cuales yo como influencer puedo crear para que esos bots me sigan y entonces generar más suscriptores, más seguidores, más viewers. Esto es algo que está pasando y ahí les dejo también esa pregunta, ¿no? Que yo platicaba con mi amigo hace un momento. ¿Cuántas cuentas ustedes creen de influencers actuales creen que son impulsadas a través de bots? No lo sé. Son datos, estos dos últimos datos, lo de Donald Trump y este de los bots, son cosas que son difíciles de comprobar, que no las voy a comprobar ni quiero comprobarlas, pero las dejo como, pues,
como una pregunta abierta y podamos generar contenido a través de comentarios y debate. Muchas gracias, es un video corto. Pues muchas gracias a mis patrocinadores, aquí les dejo. Los espero en el siguiente video de redes EIA. Y también ya empezamos a lanzar, ya vamos a empezar a lanzar la serie de los que sí pagamos impuestos. Muchas gracias.